Esta semana ha sido un poco compleja debido a la enfermedad de uno de nuestros mentores, Alex Arrieta. Y como iglesia nos hemos levantado en una sola voz a orar, a interceder por él. Y en este tiempo de oración, el Señor ha puesto en mi corazón una palabra que es el Salmo 133. Quiero que tomes nota y se lo quiero compartir. Dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Por eso le he puesto esta prédica: hoy decido vivir en armonía. Vivir en armonía es delicioso, ¿no les parece? David lo declaró, dice que la armonía es agradable y preciosa. Así que nosotros dentro de la iglesia es importante tener armonía, estarnos apoyando el uno al otro, estarnos levantando. Nosotros dentro de la iglesia somos un ejemplo positivo ante el mundo. Y esto ayuda a atraer a otros al Señor. En la palabra también en 1 de Pedro 3:8, en el lenguaje de Nueva Versión Internacional, dice: en fin, vivan en armonía los unos a los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Vivir en armonía nos ayuda a cooperarnos como un cuerpo de creyentes, tal como Dios quiere. Esta semana hemos vivido una situación bien crítica, bien difícil, porque uno de nuestros mentores, Alex Arrieta, está pasando un momento difícil de su salud con el tema del COVID y ha estado al borde de su vida prácticamente. Y como familia nos hemos reunido en esa armonía, en esa cooperación, a orar por él, a interceder por él, por su esposa, por su hijito, por su familia. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros nos unamos, que no haya entre nosotros como iglesia juicios, crítica ni envidia, sino Dios quiere que vivamos en armonía. Esto que hace cuando una iglesia vive en armonía, vive unida, eso atrae más a las otras personas. Nuestras oraciones, la palabra de Dios dice que cuando dos o más nos reunimos a orar, Él está presente y algo pasa. Y eso ha hecho el Señor esta semana. Ha habido algo fuera de lo común y nosotros como iglesia, como una congregación, nos sentimos respaldados, sentimos que esta es una familia. Los necesitamos, todos nos necesitamos. Muchos de los significados de la palabra armonía hacen referencia a la música, a los acordes. Sin embargo, una de las definiciones dadas es amistad y buena correspondencia entre personas. Eso somos nosotros aquí en la iglesia, amigos. Nos apoyamos en el hombro el uno al otro. Eso hacemos cuando estamos en las dificultades, como lo decía Pedro, en las penas y en las alegrías nos apoyamos. Cuando llegan personas nuevas por primera vez, no se imaginan nosotros cómo les abrimos los brazos, bienvenido. Ayer en la mañana me escribía, no sé si hoy nos está acompañando, un hombre es militar, y me decía: aquí no me entra la emisora, y yo busqué una emisora virtual y encontré esta. Y quiero buscar de Dios. Es un hombre de un rango militar más o menos alto y empezó a buscar de Dios a través de la emisora. Y para nosotros no se imaginan el gozo y la alegría que sentimos cuando llega una persona buscando de Dios, cuando llega una persona pidiendo ayuda. Eso hacemos nosotros aquí, esa amistad, esa armonía. Armonía también dice que es una relación de paz, de calma, de satisfacción, de plenitud, de tranquilidad. Cuando sentimos armonía es cuando tenemos la certeza de que todo está bajo control. ¿No les parece eso hermoso? Esa es la armonía que Dios quiere traernos a nosotros. Como personas debemos estar en armonía con nosotros mismos, con los demás, con nuestra familia, con el mundo entero. Mira lo que dice Romanos 12 del 16 al 18. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos
como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtate de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible en vivir en paz con todos. Es increíble, pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos mostró con su ejemplo que debemos tratar a todas las personas con respeto, ya sean de otra raza, de otro color, ya sean que de pronto que tengan un impedimento físico, sean pobres, ricos, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, tenemos que tratarlos con respeto. Nunca, escuchemos esto, nunca debemos considerar a otros como inferiores a nosotros. Pablo dice también que debemos vivir en armonía los unos con los otros. Entonces nos preguntamos hoy, ¿estamos dispuestos a realizar tareas humildes por otros? ¿Estamos dispuestos a ponernos la camiseta por otros? ¿Estamos dispuestos a levantarnos y a guerrear en oración por otros? Eso hacemos como iglesia, como ese cuerpo de Cristo, que nos levantemos como una sola voz en este momento a clamar por la vida de las personas, por la vida de nuestra familia. Entonces, la armonía, lamentablemente, tengo que darles una mala noticia, no siempre se encuentra en casa. Quisiéramos nosotros vivir en armonía y para mí es algo que me parece fantástico vivir en armonía. ¿No les parece rico llegar uno a casa, abrir su casa, que le huela rico, que pueda uno botar su maleta, lo que uno trae del mercado y sentarse en esa silla de su sala y sentir ese refugio en medio de la tormenta? Eso es delicioso, pero desafortunadamente a veces no encontramos eso en casa y a veces ni nos gusta llegar a casa. Entonces necesitamos examinar qué tenemos nosotros dentro, qué es lo que pasa que no nos permite tener esa armonía con las personas, con los demás. ¿Cómo podemos desarrollar esa armonía? Mire lo que dice Colosenses, quiero que lo anotes ahí, Colosenses 3 del 18 al 21 y con eso vamos a desarrollar la prédica. Miren, mujeres, lo que dice el Señor aquí. Esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. En otra versión dice como conviene al Señor. Anotémoslo ahí, resaltémoslo, como conviene al Señor. Ahora viene, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. En otra versión dice, no sean duros con ellas. Ahora viene para los hijos. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Y padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Así que estar en armonía con los demás significa anhelar el bien para ellos. Significa actuar de un modo que nosotros podamos aportar algo para lograr que alguien crezca. Ahora, no significa estar de acuerdo en todo. Al igual que hay muchas notas en los acordes, también cada uno, digamos, tenemos variedad de opiniones. Sin embargo, dice que debemos estar unificados en cuanto a nuestro propósito en la vida, con nuestra familia. Entonces, de esta porción de la palabra, vamos a sacar 3 elementos que son, o principios fundamentales del hogar para que esa relación de familia, de esposos, de hijos, de suegros, con los que compartimos, pueda tener armonía. Entonces lo primero que dice es que las casadas deben estar sujetas. Ahora, prestemos atención a lo que debe estar sujeta a la esposa. No es a la casa, no es a nada, un árbol. Esto no quiere decir que deben estar, tienen que estar sujetas a su esposo, pero no tienen que estar todas las 24 horas encima de su marido. Debe haber confianza. Es decir, nosotros como hombres generamos esa confianza. Y la confianza, desafortunadamente, cuando la perdemos es bien complicado. Pero Pablo no nos está hablando de esa sujeción. La sujeción tiene que ver con el respeto y la obediencia que la mujer debe a su esposo. Mujeres, escúcheme. El Señor lo dejó en su palabra, pero ¿por qué se le manda específicamente a la esposa a someterse a su marido? ¿De dónde sacaron esto? Para poderlo entender mejor, la razón de estos mandamientos, tenemos que ir al libro de los comienzos en Génesis 3:16.
Dice que en Génesis relata pues la entrada del pecado al mundo y las consecuencias de este. Y una de esas consecuencias se encuentra en la última parte del versículo 16. Dice en la NTV: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. En otra versión dice, en la Nueva Versión Internacional: desearás a tu marido y él te dominará. Entonces Dios dice que el deseo de la mujer será para su marido. Y en ese contexto no está hablando del deseo sexual, sino de ese deseo de oponerse a Adán en liderar sobre él. Acordémonos que la mujer fue la que empujó para que el hombre pudiera caer. Entonces es ese deseo de querer controlar. Dios no quiere que la mujer controle a su esposo. Dios no quiere que ella sea la jefe en esa relación. Dios quiere que el esposo sea el líder sobre su esposa y sobre sus hijos. Eso es lo que Dios quiere. Es como cuando, voy a poner este ejemplo, como cuando hoy fui yo a Carulla esta mañana y mi esposa me dijo: le encargo los tamales para el desayuno porque aquí donde estamos viviendo no hay tamales. Entonces dije: Carulla, y la voy a sorprender. Y me fui juicioso a Carulla y el celador me dijo su cédula. Y dije: caray, no hay tamal hoy en mi casa. Entonces saqué mi cédula y me dice: no puede entrar. Y yo no soy más que el celador, ni él es más que yo. Somos personas iguales, pero él tiene un uniforme y él está revestido de autoridad y yo tengo que respetarlo. Entonces yo me someto a él en esta situación. Lo mismo pasa con un policía de tránsito. Un policía de tránsito, o mejor, una persona normal, nos levanta la mano cuando vamos en la calle en el vehículo, nos dice que paremos. Yo creo que nosotros lo pensamos 2 veces en frenar el vehículo, ¿verdad? Pero cuando vemos a ese oficial con su uniforme y su casco y nos saca la mano, no lo pensamos 2 veces para frenar. Entonces es eso, cuando nosotros nos detenemos es porque sabemos que Él es la autoridad y como tal merece respeto y obediencia. Así tengan un rango menor que nosotros, pero eso es lo que se trata. Mi esposa, ella se somete a mí cuando yo le digo: mi amor, te tienes que comer la fruta. Entonces me tiene que hacer caso. Yo la obligo a que se coma la ensalada y se somete. Entonces le digo: no se me para el comedor hasta que no se me coma toda la ensalada. Ahí es cuando se me somete. Pero entonces tenemos que tener cuidado. Cuidado porque nosotros, no se trata de que seamos nosotros nos creamos superior a ellas o que uno se crea inferior al otro. Se trata de que en ese momento o en la situación que estamos viviendo, en el caso de la autoridad, nosotros tenemos que obedecer de ninguna manera obligatoria, sino voluntariamente. Eso es lo que Pablo nos dice en lo que le escribe a las mujeres. Deben estar sujetas a sus maridos. Ahora, él habla de que las mujeres no son inferiores ni tampoco son superiores. Están al mismo nivel de sus maridos. Pero deben comprender que deben sujetarse voluntariamente a sus maridos, permitiendo que seamos nosotros las cabezas quienes dirijamos el hogar. Ahora, ustedes estarán diciendo: sí, pero es que estos no saben ni manejar la lavadora. Tal vez no la sabemos manejar o a veces dejamos las medias, como me pasó la semana hace unos días, que dejé muchas medias por ahí entre los zapatos y me pegaron mi levantada aquí en la casa. Entonces cuando nos equivocamos y la embarramos, efectivamente nos merecemos un regañito por parte de nuestras esposas y eso es para bien porque nos están también disciplinando. Ahora, sin embargo, cuando se trata del bienestar de la familia, tanto, mire, económicamente como espiritualmente, como cuando se trata de todas las cosas grandes, es cuando nosotros como esposos tomamos la batuta. Cuando se trata de tomar decisiones, es cuando nosotros nos ponemos al frente. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos cabeza. Ahora, dice en la palabra, una de las palabras de vital importancia: como conviene al Señor. Escuchen esto, mujeres. La mujer debe ser sumisa a su marido, comprendiendo la sumisión o la decisión que tomemos o que ustedes tomen, si conviene al Señor o no. Es decir,
lo que es correcto hacer. Recordemos que la mujer fue creada como ayuda idónea. Por eso dice la palabra en Génesis que Dios, que le dijo al hombre que no es bueno que el hombre esté solo, sino le daré ayuda idónea. Ahora, la mujer no es un adorno, no es algo que nosotros podamos disponer cuando queramos a nuestro antojo. Pero recordemos que es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Entonces, por eso Pablo lo dice también en Hechos 5:29. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. ¿Cómo así? Es que si el marido le ordena a mujer a hacer algo que no conviene al Señor, está en total libertad de no hacerle caso. Primero le obedecemos a Dios. Yo no puedo salir ahorita con un cuento de decirle a mi esposa, camine, vamos, y vaya y me compra una botella de aguardiente. Ella no me va a obedecer porque no estoy obedeciendo al Señor, no conviene al Señor. Entonces todo lo que nosotros hagamos que vaya en detrimento de nuestro hogar y si no conviene, ustedes tienen total libertad. Ahora, cuando la mujer mantiene el enfoque de su rol en el hogar, trae sin duda una armonía tremenda a nuestro hogar. Yo tengo una mujer maravillosa y yo admiro a mi esposa muchísimo porque ella me dice, a veces estamos tomando alguna decisión y me dice, lo que tú decidas, yo me someto. Y hay momentos en los cuales la hemos embarrado y dice, la decisión fue de los dos, yo te apoyo. Y hay situaciones en las cuales siempre mi esposa me da a mí el primer lugar. Cuando estábamos, me acuerdo tanto en la educación de nuestros hijos, ella me esperaba que yo llegara en las noches y me ponía a cuentas con mis hijos y me pasaba todo el reporte. Me daba esa autoridad para que yo me entronara como el papá. Y yo sentaba a mis hijos y ven para acá, hijo, pasó esto. Ella me daba ese lugar de autoridad. Ese es el sometimiento, ese respeto de que Dios habla. No es que nosotros como hombres vayamos a aprovecharnos de esa autoridad. Por el contrario, tenemos que ser sensibles porque Dios nos ha dado un tesoro en nuestras manos que son ustedes, mujeres. Ahora, viene el segundo punto. Hombres, no solamente es para las mujeres este jalón de orejas, es para nosotros los hombres. Dice, los maridos deben amar. En Colosenses, ahí lo habla en 3:19, dice, maridos, ame cada una a su esposa y nunca la trate con aspereza. No sean duros con ellas. En Efesios 5, del 24 al 25, vuelve el Señor a hablar, dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Pero para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Miren, el amor de Cristo por la iglesia es ilimitado. O sea, nada lo detiene, ese amor tan grande que el Señor Jesucristo tiene por la iglesia. Él dio tanto que dio su vida por nosotros. Así nosotros debemos amar a nuestra esposa como si nosotros le diéramos la vida a nuestro Dios. Esa es la manera en que nosotros debemos amarlas. Ahora, ¿por qué el Señor nos deja escrito que debemos amar? ¿Por qué no se lo deja a las mujeres? Nosotros no encontramos ningún pasaje en la Biblia donde el Señor afirme que la mujer debe amar a su marido. No lo hay. Este mandamiento no está en ninguna parte en la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Mujeres, ustedes son una creación hermosa de Dios. Porque son pocas las mujeres que no aman a sus maridos. Ellas nacieron para amar. La mujer nació llena de amor. Dios la creó así. Por eso es que la mujer, Dios le dio el trabajo de tener un bebé. Porque la mujer está llena de amor. La mujer está diseñada para amar. Por eso es. Entonces, Dios nos dice a nosotros los hombres, amen. Es una ordenanza. Simplemente, ¿sabe por qué? Porque el hombre fue hecho por emoción y nosotros somos instinto y razón. Entonces, a las esposas no les interesa si tenemos el último carro, si no vivimos en una mansión, si no las llevamos a viajar por todas partes del mundo. Ellas lo que esperan de nosotros es que les hagamos saber que las amamos, que las respetamos, que las cuidamos, que las valoramos. Pero pues también de vez en cuando, como dice la canción, llévala al cine
cómprale rosas, de vez en cuando llévala a comer, de vez en cuando sáquela a pasear, porque también ellas lo necesitan. Entonces, nosotros Dios nos pone en nuestras manos un tesoro. Dice que cuidemos al bienestar de nuestra esposa, que cuidemos de las necesidades. Dios nos pone a nosotros una responsabilidad como cabezas. Tenemos que sentir ese dolor por cuando están enfermas, que nosotros nos regocijemos en su salud como si fuera nuestra propia salud. Nosotros tenemos que estar pendientes de ellas, de sus necesidades espirituales, físicas. Tenemos que estar pendientes de sus necesidades económicas. Dios nos puso como proveedores. Nosotros tenemos que traer esa armonía a la casa. Si yo estoy cansado, estoy lleno de problemas, estoy lleno de pronto situaciones laborales y llego a mi casa, bueno, los que estamos ahorita trabajando desde casa, pero si mis hijos están alborotados y mi esposa, yo soy el que tengo que traer la paz a mi casa y no participo también de lo mismo que se está viviendo ahí. Entonces yo proveo para mi casa esa armonía, esa tranquilidad, esa paz, como decía la palabra al comienzo cuando arrancamos, porque nosotros somos como esa unción que Dios nos da y a través de nosotros baja esa unción como la barba de Aarón, baja a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces yo tengo que traer paz a mi hogar, tranquilidad, que las cosas no están bien, tranquilos, vamos a salir adelante, vamos a orar, vamos es con toda, pero yo me la peleo por mi familia, yo me la peleo por mi esposa. Entonces nosotros somos los que debemos renunciar y morir muchas veces a nosotros mismos. Tenemos que ayudarlas a no sé, cuando estén en situaciones, démosles tiempo. Ellas necesitan que les demos calidad de tiempo. Ellas necesitan que nosotros aportemos también en casa. No le deleguemos todo a las mujeres. Así que esa es una de las cosas que el Señor quiere que nosotros como hombres las amemos. Ahora, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos ha dado la clave del éxito de nuestros matrimonios. Amemos a nuestras esposas y no seamos ásperos, como dice la palabra, con ellas. ¿Sabe qué significa la palabra áspero? Áspero en el término griego dice que literalmente es decir, amargado. Es decir, no seamos amargados con nuestras esposas. Algo áspero, según el diccionario, es algo desagradable al tacto en nuestras manos. Eso es como una piedra. No sé si ustedes han cogido una piedra. Yo tenía una piedra por aquí áspera, grandísima. Se las quiero mostrar. Eso es una persona áspera. No sé si ustedes puedan dormir en una cama cuyas sábanas son como lijas. Esas sábanas durísimas. Yo recuerdo una vez que mi esposa compró unas sábanas que le han dicho eran no sé cuántos hilos y era horrible. Yo decía, yo no puedo dormir con eso, se sentía horrible en el cuerpo. O cómo reaccionamos nosotros ante un olor desagradable. O no nos vamos a comer de pronto una comida amarga. Entonces, estas cosas pues parecen un poco retóricas, pero para muchos nosotros quizás caemos en el error tal vez de amar, o mejor, de no amar a nuestras esposas como ellas merecen, sino que a veces somos un poco ásperos con ella. Y nuestro Señor en Juan 8:7 dice, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¿Saben una cosa? Las respuestas crueles, como el enojo, como el tono de voz, como la irritación y la impaciencia, afectan profundamente el corazón de una mujer, hombres. Y esto les hace a veces más daño que cualquier otra ofensa. A ellas tenemos que tratarlas también con respeto y con amabilidad. Recordemos que ellas son un regalo, lo más preciado que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo recuerdo que hace muchos años cuando estábamos pasando un momento difícil con mi esposa, yo era una persona como esa piedra áspera, porque de mi boca salían frases, palabras con las cuales yo ofendía a mi esposa profundamente. Y ella me lo manifestaba y a veces durábamos peleando hasta 15 días porque salían de mi boca palabras crueles, duras, sarcásticas, el tono de voz. Y Dios tuvo que trabajar conmigo en eso. Aún hoy por hoy, esta mañana se me salió una y tuve que llamarle y decirle, mi amor, perdóname.
y yo de vez en cuando se me ha salido a mi boca alguna palabra áspera con mi esposa, y delante de todos ustedes le pido perdón, porque como seres humanos somos imperfectos y estamos en ese proceso de transformación, de que Dios siga limpiando nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestra manera de hablar, de expresarnos. No se imaginan, uno a veces la suelta y no se está dando cuenta que está ofendiendo, no se está dando cuenta que la está hiriendo. Y una palabra tras otra palabra, tras un comentario, eso hace que su corazoncito se vaya arrugando. Lo que tenemos que hacer es disfrutar la vida. Por eso quise comenzar con este video, porque la vida es tan corta que tenemos que disfrutar cada día, cada momentico. Disfruta la vida con tu pareja. Si no tienes tu pareja, disfruta la vida si estás solito. Pero Dios quiere que nosotros disfrutemos. Miremosla a los ojos, no miremos a otro lado, hombres. Pensemos en ella todo el día, escribámosle, si estamos en casa, consintámosla con detalle, llevémosle la frutica, no sé, cómprele cosas hermosas, hermoséela. Pero nosotros somos los responsables de cultivar esa relación para que haya esa armonía en nuestra casa. Eso es lo que hacemos nosotros los hombres. O a veces empezamos a juzgar cuando se equivocan por cualquier cosa y emitimos juicios en contra de ellas. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos hablando. Nosotros somos los que enseñamos a que esa armonía esté en nuestras casas como sacerdotes, como cabezas, como esposos, como hombres. Eso tiene que salir de nosotros. Si te cuesta, si tal vez no te nace, si no sale nada bueno de tu interior, tienes que meterte más en el secreto y trabajar. Señor, yo quiero trabajar con esto. ¿Por qué soy tan duro? ¿Por qué soy tan cruel? ¿Por qué me irrito con facilidad? ¿Por qué salen de mi boca palabras tan ofensivas? Una palabra ofensiva puede acabar un matrimonio, ¿sabías eso? Una palabra ofensiva destruye. Y entonces por eso el Señor lo dejó escrito, que no seamos ásperos con nuestras parejas, con nuestras esposas. Ahora el tercer punto dice que los hijos deben obedecer. Lo dice también Colosenses ahí en el 3 del 20 al 21. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Y padres, termina el versículo diciendo, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. También en Efesios 6 del 1 al 3 dicen, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Hay hijos aquí, yo quiero que te grabes esta palabra. Dice, pues esto es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa, porque si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Es una promesa tremenda para nosotros como hijos y para ustedes como hijos. Ahora, voy a decirles algo, hijos, y es que los hijos no tienen la obligación de obedecer a los padres cuando estos le ordenan desobedecer a Dios. Tampoco los hijos adultos, escúchenme en esto, tienen que someterse a la voluntad de sus padres dominantes. Hay una diferencia entre obedecer y honrar. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque obedecer es hacer algo que se da una orden, que se ordena. Y honrar es respetar y amar. Los hijos deben obedecer a sus padres mientras estén bajo su cuidado. Pero escúcheme en esto. Deben honrarlos toda la vida. Si nuestra fe es verdadera, por lo general se va a comprobar en nuestro hogar. Si yo amo a Dios, si yo amo al Señor Jesucristo, yo tengo que ser molde, modelo y ejemplo en mi hogar, en mi casa, con las personas que más me conocen, que son mi esposa, mis hijos, mis suegros, las personas más cercanas. Ahora, dice que los padres también deben cuidar a sus hijos con ternura, aunque sean desobedientes y molestos, pero lo ideal sería que los padres y los hijos cristianos se traten con respeto y con amor.
Los padres, también Dios nos habla de que debemos impartir disciplina para que nuestros hijos maduren, no para exasperarlos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado cuando estamos enojados y estamos de pronto de mal genio. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener un equilibrio. Uno como padre muchas veces la embarra porque también a veces saca de su boca la palabrota sobre nuestros hijos y los maldecimos sin querer. Entonces tenemos que tratar esa disciplina con amor. Si estamos muy bravos, calmémonos y disciplinemos más tarde. Pero hoy tenemos que tener un equilibrio total. Tenemos que demostrarles a ellos ese amor, ese cariño. Y digamos que de la misma manera que nosotros estamos amando, disciplinando a nuestros hijos, también estamos honrando a nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, hay muchos hijos allá afuera que solamente se acuerdan de sus padres o en mayo o en junio, el Día de la Madre y el Padre, o probablemente ni siquiera se acuerdan de esas fechas. Y la Biblia es clara con respecto a la responsabilidad de los hijos para con sus padres. Lo decía Pablo: padres, hijos, obedezcan en todo, porque esto agrada a Dios. Ustedes, hijos, obedecen y ustedes agradan a Dios. Entonces, así como se comentaba con respecto a la sujeción de las esposas, aplica el mismo principio a los hijos hacia los padres. Ahora, si la orden dada por un padre o una madre va en contra de lo que Dios ordena, así que los hijos no tienen por qué llevarlo a cabo, ¿verdad? Nuestros hijos necesitan ver el ejemplo y la obediencia de nosotros como padres. No podemos enseñarles a nuestros hijos mentiras. Nosotros no podemos caer en el error de que hacemos cosas malas y vamos a exigirles o vamos a demandarles a nuestros hijos que no lo hagan. Nosotros tenemos que ser molde, modelo y ejemplo para nuestros hijos. Pablo escribió a los Corintios, dice en 1 Corintios 11:1, así como yo, dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros tenemos que ser imitadores, porque nuestros hijos son el reflejo de lo que somos como padres. Nuestros hijos hacen absolutamente todo, imitan todo lo que nosotros hacemos, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuál es nuestro comportamiento. Y hoy por hoy los hijos se las pillan todas. Los hijos se dan cuenta absolutamente de todo. Ellos no son bobitos. Hoy nacieron con un chip y van a 1000. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si escuchan que yo estoy maltratando a la mamá y le estoy diciendo una palabrota, ellos van a decir: pero señor, ¿de qué me está exigiendo a mí que yo no diga una palabrota? O si me ven haciendo cosas por ahí, canaleando, mirando cosas que no son, o mirando en la calle para un ladito, ellos se dan cuenta: este papá mío está mirando con disimulo a otra mujer. Entonces, nuestra actitud, nuestro comportamiento quizás hacen que ellos nos obedezcan o no. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, no podemos decir a nuestros hijos que nos obedezcan si nosotros no estamos obedeciendo a nuestro Señor. Fíjense que todo esto tiene que ver con un hogar donde podamos disfrutar, un hogar donde podamos decir: qué rico llegar a mi hogar, y donde todo marche conforme Dios nos lo dejó establecido en la palabra. Es tan bonito. Entonces, ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos nos honren y nos respeten cuando pues no ven esas cualidades en nosotros? Por eso Pablo lo dejó escrito, que no debemos exasperar a nuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, tener cuidado la manera como los estamos disciplinando. ¿Qué es exasperar? Es ser cantaletudos, es ser cansón. Los hijos, los niños, sobre todo los chiquitos, es normal que ellos sean inquietos, que se muevan, que suban, que bajen. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cómo los vamos a disciplinar. Hemos visto desafortunadamente en el pasar de los años experiencia de padres que la manera de disciplinar a sus hijos es castigándolos, y de eso no se trata. Entonces debemos criarlos en disciplina y de acuerdo como Dios nos ordena.
Eh, Ahora, también tenemos nosotros que comprender que la disciplina es algo bueno. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ya los mayores, los jóvenes no creo que se recuerden las palabras de nuestros padres cuando nos decían: yo veré cuando tenga sus hijos. ¿No recuerdan esa frasecita como lo decía la mamá? Cuando usted va, nosotros ya hemos venido varias veces. O la otra frasecita: tú no te mandas solo. Mientras viva en esta casa, aquí se hace lo que yo digo. No le ponga el seguro a la puerta. Esas eran las razones las frases que usaban nuestros padres. A ver cuando sea papá. Así que Salomón, al escribir el libro de Proverbios, nos ilustra con muchas lecciones de un padre hacia un hijo. Y solo quiero citarles 3 de ellas. Una de ellas está en Proverbios 1:8. 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. También lo dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y también en Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y ya para terminar, dice en Hebreos 12 del 7 al 11. Dice que al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que no nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Ahora, cuando estábamos almorzando con mi esposa, compartíamos algo parecido y decíamos cómo Dios nos ha ido transformando, cómo Dios ha ido sanando tantas cosas feas que traíamos como en mi caso, como esposo. Y es eso, a veces esa disciplina en el momento no es buena, uno no le gusta, pero cómo hace falta. Y yo le doy gracias a Dios por todos los momentos que he tenido que vivir esas situaciones difíciles donde el Señor me ha venido a moldear, a cambiar, a transformar. Y eso es lo que hoy en día nosotros queremos con nuestros hijos. Ahora, desafortunadamente hoy en día la cultura popular dice que pues pretende tal vez condenar, ¿no? Que el disciplinar a nuestros hijos está mal, pero la palabra de Dios nos enseña algo distinto. De eso se trata este pasaje, que nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos, porque un hijo sin disciplina es como alguien que es criado, dice la palabra, sin padre. Y cuando no hay disciplina, uno se nota. Un muchacho anda por la vida sin propósito y hace lo que se le antoje. Entonces, de verdad que la buena disciplina, cuando es ejercitada, brinda buenos frutos. Ahora, el abuso no es disciplina, el abuso es maltrato. Entonces aquí tenemos que tener cuidado con el abuso. Eso, si se nos va la mano, dice lo que dice la palabra, desalienta a nuestros hijos. Así que necesitamos ejercer ese balance, y la mejor fuente de ese balance es la palabra de Dios. Aquí es donde el Señor nos enseña, leamos los proverbios, cómo ser papás, cómo ser esposos, cómo ser esposas. Nuestras familias son una verdadera bendición que Dios nos ha dado. Cuidémosla, y debemos preparar a nuestros hijos para que sean fieles, para que se hagan conforme a la voluntad de Dios. Yo recuerdo que mi esposa, cuando mis hijos estaban pequeños, ella fue una mamá que inclusive ella me la soplaba toda a mí para que yo los disciplinara, pero ella al mismo tiempo ejercía disciplina con ellos. Y hoy en día, viendo a mis hijos, no son hombres perfectos, pero son muchachos sanos que llegaron vírgenes a su matrimonio, que son muchachos que no saben lo que es una cerveza,
un cigarrillo, que son hombres responsables, los casados son muy responsables en sus hogares. Eso hace que seamos familias, que traigamos armonía a esta nueva generación, que cuando ellos se casen, ellos puedan ser generadores de esa armonía, de ese gozo, de esa paz, y que vivamos hogares agradables, que vivamos hogares en paz, en gozo, que podamos disfrutarnos cada momento con nuestra familia. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, así que te invito a que cerremos los ojos y le vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Padre, hoy nos presentamos ante ti como una sola familia que somos. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y la armonía es tan preciosa, dices tú, Señor, como ese aceite de unción que bajó por la barba de Aarón. Y hoy queremos vivir como una sola familia que somos aquí en armonía, unidos el uno al otro. Gracias, Señor, porque hemos sentido el apoyo de cada una de las personas que se conectan en el ministerio, porque son como esa parte del cuerpo, Señor, que va engranando uno a uno como ese rompecabezas, esa fichita que hacía falta. Cada uno, Señor, es importante, porque sin esa ficha tal vez no va a quedar completo ese tablero. O como los dedos de la mano, Señor. Si falta el dedo meñique, si falta cualquier dedito, no va a funcionar igual. Cada uno es importante en tu reino, Señor, en tu iglesia. Por eso, Señor, yo te pido, bendice a cada familia que se ha conectado a este ministerio. Bendice sus hijos, su familia. Yo te pido, Señor, que nos perdones a nosotros como esposos si hemos sido ásperos con nuestra esposa, si hemos sido duros, si hemos sido amargos, Señor, si hemos bajado a nuestra casa, a nuestros hogares, Señor, amargura, tristeza, enojo, crueldad, y no hemos traído armonía. Pero tú quieres, Señor, como lo declaró David, que la armonía es tan agradable y tan preciosa. Hoy te pedimos, Señor, que nos permita ser nosotros como cabeza, como sacerdotes, esos portadores de esa paz en nuestros hogares, que nosotros seamos ejemplo para que podamos demandarle a nuestros hijos, para que podamos disciplinarlos, que cuando nuestros hijos nos imiten, sean imitadores de cosas buenas, Señor. Sabemos que tenemos errores, que estamos en un proceso de santificarnos, de cambiar nuestra manera de hablar. Por eso, Señor, te pedimos que tú entres a nuestro corazón y sigas sanando, y saca de nuestro interior toda amargura, saca de nuestro interior toda aspereza, saca de nuestro interior, Señor, toda palabra que trae desánimo, toda palabra que trae, Señor, maldición. Saca de nuestro vocabulario ese lenguaje que a ti no te agrada, Señor. Desarráigalo de nuestra alma, de nuestro espíritu, Señor, esa manera de hablar, esa manera de expresarnos, esa rabia, esa irritabilidad con la que a veces le contestamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia. Igualmente, yo te pido, Señor, que seas tú levantando a las esposas, que ellas entiendan que tú las pusiste, Señor, como cuello, que ellas son esa ayuda idónea, Señor, pero que tú lo dejaste escrito, que ellas se someten a su esposo, Señor, como respeto a esa autoridad, pero no es a ese autoritarismo, Señor, sino que ellas se sujetan a ese esposo cuando su esposo, Señor, la ama y la respeta. Ellas también, Señor, se someten a un hombre íntegro. Gracias, Señor, te damos por nuestra familia, porque tú la creaste, porque tú eres el diseñador de las familias, Señor. Hoy queremos vivir una vida agradable, una vida en paz. Queremos disfrutar cada día que tú nos regalas. Señor, estamos viviendo un momento muy difícil en este mundo. Por eso te damos gracias, porque tenemos un hogar, una casa, una cama, Señor. Tenemos un trabajo, tenemos, Señor, una pareja a mi lado que me ama y que me cuida, y que yo también la cuido a mi pareja. Señor, yo te pido que tú estés en medio de nosotros dos, que estés obrando en amor, perdón, aceptación. Y no permitas que venga la división, no permitas que venga la irritabilidad, no permitas que venga el divorcio, Señor. Tú no estás de acuerdo con el divorcio. Tú quieres hogares, Señor, donde tú estés en medio, que tú estés allí como ese cordón de tres dobleces, Espíritu Santo de Dios. Hoy te damos gracias.